Bendecimos en el nombre del Señor a los representados en este lugar, en esta casa. Así es que también bendecimos a la pastora que anda de viaje, la bendecimos todo su trabajo para el reino. Bendecimos a las pastoras en Estados Unidos, en Honduras y en todo lugar que nos escuchen. Pues creo que esta palabra es para todo aquel que tiene oídos para oír y para que sea un rema la palabra en su corazón. Y les estaba contando que me había levantado a las 3 de la madrugada a volver a hacer lo que me mandaron porque me recordó. Fíjense que en realidad hay una persona que yo quiero mucho y en realidad no hablo mucho con él, pero incluso hasta me dice: reportate, José, porque pasa mucho tiempo, no porque no quiera, no, porque cuando yo hago un espacio para él, le hago un espacio de calidad, donde yo me siento en paz, porque él, cada vez que yo hablo con él me transmite mucha alegría a mi corazón. Y cuando hablo con él, y siquiera hablamos cosas cotidianas, que qué haces y cómo te va y qué estás haciendo. Hablamos de muebles que hace y hace muchas cosas. Yo lo admiro mucho. Y me recuerda también a mi padre, que también hacía de todo. Pero me llena tanto el corazón. Cada vez que yo hablo con él, yo me siento muy feliz. Me llena de gozo, pero yo sé que también me llena de gozo de lo que él transmite en el espíritu. ¿Sí? Y yo le estoy contando que tenía ya una palabra, ya un bosquejo de lo que quería hablar el día de hoy, pero de ahí a las 3 de la madrugada me levanta y me dice: ¿te recuerdas de lo que hablaste con mi siervo? Me dijo. Y yo dije: pues, ¿yo qué hablé? Si solo hablé de muebles, hablé que qué pilas, que me estaba mostrando ahí unas puertas corredizas, y que yo me emociono, porque yo también soy igual de estar reparando un montón, haciendo un montón de cosas, aprendiendo un montón de cosas, y me gusta mucho. Y me recordé que hablamos de los valientes, fíjense. Pero no voy a profundizar en los valientes, no es el tema principal. Entonces yo le dije al Señor: sí, yo dije que ese tema ya me lo había revelado a través de él. Y me recordé y me trajo a memoria el Señor. Mire cómo es de fiel el Señor cuando te trae algo a memoria. Cuando te traiga algo a memoria es porque uno tiene que poner atención. Pero escribiendo y estructurando de los valientes, porque hablábamos que lo invité a un seminario que muy pronto lo tenemos que hacer y está marcado para este mes. Pero han habido unas cosas que me ha atrasado un poco, pero ya vamos a comenzarlo a anunciar y a las personas que van a participar. Incluso es un plenarista él también. Entonces, para yendo, estaba estructurando ya el tema de los valientes de la Biblia, pero de ahí también me trajo a memoria, me dijo: pero no quiero que hables de eso. Imagínense que nos hace chibolas el Espíritu Santo, nos cruza de un lado, de una vía a otro, y sin meter freno, dicen, ¿verdad? Cuando uno cruza de un lado a otro repentinamente. Y me dijo: ¿y te recuerdas de Romanos 14? Bueno, entonces, para comenzar, a mí me dio el Señor una dirección de levantar a aquellos que estaban dormidos, ¿verdad? Estoy retrocediendo de lo que vengo hablando con los hombres. Básicamente me está direccionando a esos varones. Y me estaba diciendo desde un principio, cuando comenzamos, que despertaran esos varones dormidos, ¿verdad? Y me decía: ahora yo quiero hombres libres para que trabajen en mi reino. Imagínense, primero veníamos
despertándolos, que tomen su lugar. También he aclarado en prédicas anteriores que no es una competencia ni invalidar de lo que hacen los que ya se han levantado, esas mujeres hermosas que platiqué en un tiempo cuando se levantan para trabajar con el reino. Pero ahora con todo esto que el Señor estábamos hablando ayer, me estaba diciendo, bueno, todo hombre que es libre trabaja conmigo con valentía. Imagínense cómo va enlazando la palabra del Señor con lo que nos habla. Y no es que nos diga, vas a hacer esto y lo vas a hacer así, puntos y comas, no, Él solo te da una frase, te da una palabra. A mí me dijo valiente, recuerda que hablaste de los valientes. Y después me dijo, escuchaste en un no seminario, en una reunión que bendecimos a la familia Power, a apóstol Ángela, y ellos cada martes hacen una enseñanza. Y de ahí me trajo la memoria de Romanos, de esa enseñanza, de algo que tal vez pasó sigilosamente a mis oídos. Porque uno está ahí escuchando y dicen tantas cosas que inyectan al corazón, pero me marcó Romanos, porque me lo trajo a memoria, porque yo dije, eso me hace pensar diferente. Y aquí dice, y escuchen bien, me voy a poner los que me hacen más joven. Y fíjense bien, la palabra valiente en la Biblia muchas veces se relaciona con alguien que no retrocede cuando Dios le da una misión. Eso es lo que yo entiendo, porque cuando yo miro a esos hombres en la Biblia, esos, ¿cómo le harían para tener esa convicción, verdad? Uno dice, nunca retrocedieron, nunca hicieron defraudar al Señor. Pero eso es lo que nuestra memoria individual comienza a analizar, ¿sí o no? En la palabra del Señor. Pero el Señor me iba dando, dice, fíjense bien, en los valientes, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Todos saben que estoy hablando de quién, de Josué. Y fíjense bien, dice, la valentía o lo que entendemos en la valentía bíblica, ¿sí? No es ausencia del miedo. Es obedecer a Dios a pesar del miedo. Fíjense que son cosas de revelación, o sea que el Señor aquí me trae una palabra de revelación para que ustedes entren a lo que hoy les trae. Y me estaba hablando cuando yo entré aquí que esta prédica es para que traspase fronteras en el ambiente espiritual. Y todo aquel que está aquí representado en esta casa, los toma como un perfume agradable, me estaba diciendo. Porque dice que el Espíritu Santo es el primero que habita en esta silla, en este lugar. Porque dice que todo aquel que es valiente lo busca. Todo aquel que es valiente dice que visita su casa. Todo lo que es valiente dice que habla de su palabra. Todo el que es valiente dice que trabaja para el reino. Todo el que se esfuerza es valiente, dice. No desmayes, dice la palabra de revelación. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos miedo, porque sabe que tenemos pereza, porque sabe que queremos lo que nos gusta hacer en el cuerpo. Descansar, dormir, ver un programa, no planificar venir al tiempo del Señor. Entonces el Señor nos está revelando a qué Él se refiere, a aquel que es valiente para Él.
pero también ama a todos aquellos que aún no han despertado a la valentía. No los descarta. Él espera. Y por eso dice hoy vino en primer lugar, esperando. Y por eso todo el que entró en esa puerta me ha revelado que es un perfume que ha agradado al Señor. Porque los mira como esos guerreros, como esos valientes que describe la Biblia, que describe la historia de Dios. Y vamos más allá. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Está hablando de otro valiente. Está hablando de David, del rey David el ungido de Israel. ¿Usted piensa que no llegó a él con temor a derribar a Goliat? Pero saben una cosa, que han vencido ustedes en la privacidad con el Señor, que han vencido ustedes en la intimidad del Señor, que han vencido ustedes esos temores cuando se arrodillan y claman al Señor, cuando oran, cuando claman en secreto. Porque David dice que en secreto, dice que venció a leones y osos. Dice que los mató para proteger el rebaño. Pero eso fue en secreto. Pero en público, dice que cortó la cabeza de aquel que estaba en contra del Dios Todopoderoso. Aquel que vino a retar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de esa valentía del Señor. Entonces, el Señor me seguía hablando y yo seguía entendiendo en esta madrugada por qué también quería que hablara de los valientes. Y fíjese bien, ¿qué habla de los valientes en 2 Samuel 23? Fíjese bien lo que dice. Uno de ellos fue Elíasar, que peleó hasta que su mano se quedó pegada a la espada. Imagínense ese guerrero que se le pegó la mano, dice. Que se le pegó la mano, la espada. Imagínense con cuánto se enfrentaba en esas guerras, en esas peleas de pelear grandes cosas. Pero el Señor es tan humilde, fíjense. Pero voy a terminar antes de regresar también a 2 Samuel 23. ¿Y dónde dejan a David? A Daniel, perdón. ¿A dónde de su convicción de fidelidad? Él seguía orando cuando le decían que no tenía que orar. Él decidió por convicción seguir orándole al Dios Todopoderoso, al Dios que Él merece todo reino. Él es el mejor guerrero de la fidelidad, de la convicción que Él tenía para hacer lo correcto, para lo que fue llamado, para lo que tenía que hacer. Él no salió a un campo con una espada, pero su convicción era la mejor guerra que nos demostró Daniel en la fidelidad de Dios. ¿Y cómo nos enseña la diferencia de cada valiente? Y el Señor dice, aquí hay todos valientes. Cuando ustedes entraron en esa puerta, me dijo el Espíritu, ahí vienen mis valientes. Imagínense
¿qué significa valiente? Y no digamos Pablo. Pablo sufrió persecución, cárceles, azotes, rechazo. Pero ¿qué hizo él? Siguió anunciando la palabra de Cristo. Él siguió proclamando. Su valentía venía de una convicción profunda también. Parecía a la de Daniel, ¿sí o no? No peleó grandes batallas en los campos, pero su convicción era su mejor batalla. Porque para él no era fácil estar encarcelado, encerrado por el nombre de Dios, por el Cristo que lo había alcanzado. Y Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Pero yo estoy leyendo eso porque aquí hay secretos de revelación para que ustedes hoy se los lleven en su corazón, en su mente, en su alma y en su espíritu. Para entender cómo vamos a proceder con valentía. Pablo no era valiente porque todo le salía bien, sino porque Cristo era su fortaleza. No todo nos puede salir bien, pero cuando nosotros sabemos quién es o de dónde viene nuestra identidad, nosotros somos fortalecidos. Nosotros somos quebrantados. Nosotros sabemos qué posición tenemos. Nosotros sabemos a dónde vamos. Y sabemos por qué luchar. Sabemos por qué vamos a la batalla. Sabemos cómo nosotros vamos a vencer toda adversidad. Pero se oye qué cosas tan grandes hicieron esos valientes en la Biblia. ¿Sí o no? Y yo le pregunté a Dios, ¿cómo le hicieron esos valientes? Le estaba preguntando yo cuando estaba escribiendo esto. Y le estaba preguntando, danos esa fuerza. ¿Y sabe qué me dijo? Voy a regresar un poco. Mira cómo usé a ese valiente, a Sama. Yo lo hice pararse en un campo de lentejas, rodeado de filisteos. Cuando todos huían, las grandes batallas no son para grandes palacios, para grandes alcances, para defender algo grande. Sama defendió un campo de lentejas. Porque para muchos puede ser pequeño, pero para él era grande, porque era su asignación que Dios le había dado. Y eso hablo de la valentía de las cosas pequeñas que miran otros, pero son cosas que de valentía, como la familia, como los hijos, como nuestras responsabilidades. Nos enseña a no huir, nos enseña a parar en el campo de batalla. Con espada en filo. Y a Sama le dio la victoria contra los filisteos. Los valientes pelean por cosas grandes y por cosas pequeñas. Lo que nos enseña aquí que todo lo que es para Dios son cosas grandes.
Y por eso hoy te dice, y entramos a la prédica que él me dijo, ¿por qué me manda a Romanos? Porque habla del pecado. Pero todo lo pensamos al revés. Todo pensamos en las prohibiciones. No mates, no forniques, no hagas esto, no hagas lo otro, no lo hagas. No, esa no es la revelación que Dios nos dejó. Y lo dice claro Romanos. Entendamos ahora la revelación, dice el Señor. Hoy les traigo a aquellos que están aquí, a aquellos que escuchan. Y toda esta palabra que llega a oídos, que escuchen esta revelación, que la tienen en su poder. Y en esa fase yo no estaba entendiendo nada. Y ahora me hablas de valientes y ahora me hablas del pecado. Imagínense. Sí me decía. Porque ahí es la valentía que yo necesito de esta generación. Porque no se imaginan que es la batalla más grande que tienen. Esa batalla que deben de vencer todos los días. Pero entonces, aquí es la revelación que quiero que ustedes se lleven. Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense bien qué poderoso aquí. No solo no peques, aquí no te está diciendo eso. Fíjense bien. Sino el pecado ya no tiene señorío sobre ti. El pecado ya no señorea sobre ti. Qué revelación la que nos está dando hoy el Señor. Y nos está hablando que seamos valientes, que entiendan esta revelación y que el señorío del pecado ya no es para ti. Fíjense bien. Bienvenido, Junior. Y fíjense bien. Junior de su papá, pues. Entonces, fíjense bien, mire esta clave. Enseñoreará. Fíjense bien. En el sentido original dice, la idea es dominar, gobernar, tener autoridad como amo. ¿Quién es tu amo entonces? Mira esta clave. ¿Quién es tu amo entonces? ¿A quién le sirves? Si aquí te está revelando, aquí te está diciendo que ya el pecado no es para ti. ¿A qué amo seguimos entonces? Y aquí está bien poderoso. Y aquí Pablo nos estaba enseñando esa revelación. No estás diciendo solamente, pórtate bien. No. Pablo estaba diciendo, el pecado perdió su derecho de gobernarte. Fíjense bien. Perdió todo derecho de gobernarte. Todo derecho. Y nosotros hablando, no, fíjese que Pablo dice que no hagas esto, que no andes en fornicación, en adulterio, en borracheras, en chismes, en idolatría. Y claro, es bueno saberlo. Pero eso ya no tiene derecho para ti.
Porque tú ya sabes quién es, de dónde viene tu identidad. Porque ya sos valiente. Ya ese amo ya está vencido. Y no por tus fuerzas, porque aquí está la revelación cómo está vencido. Qué hermoso esta palabra, yo ni siquiera la había entendido. Esta revelación me trajo mucho, mucho para mí. Fíjese que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra clave. Yo lo fui separando para no extenderme tanto por el mundial, ¿verdad? Ajá. Fíjese bien, eso lo dice Gálatas. Sí, Gálatas 2, por ahí, porque no apunté el versículo, solo se me queda ahí, pero es Gálatas. Pero fíjese bien cómo le extiende Romanos 6. Fíjese bien. El creyente fue unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Nosotros, fíjese bien, fíjese, mire esa revelación. Los creyentes fue unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea que nuestro viejo yo ya fue crucificado. Yo tengo nueva identidad en Cristo. Porque del viejo hombre ya fue crucificado junto con Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a ese amo que habla. ¿Están entendiendo esta revelación del pecado? O sea que no se asombren de todo aquel que hace lo contrario. Eso lo dice Pablo para que entendamos quién es ese amo, a que le sirven, a los que practican. A los que practican todo lo que ese amo les hace que practiquen. Y nosotros debemos de saber quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Sí? Y aquí hice muchos apuntes porque quería hacerlo de memoria fluido, pero hay muchas cosas que debo de profundizar. Miren, pues sabiendo esto, antes de vencer el pecado, el creyente debe entender algo. La victoria empieza con la revelación, es lo que yo les estaba diciendo. Lo apunté ahí. Todo comienza que entendamos la revelación. Porque está diciendo la palabra, lo que escribió Pablo. Tu viejo hombre fue crucificado. Tu antigua esclavitud fue rota. Tu vieja identidad perdió autoridad. Y fíjense bien, ya no estás obligado a servir al pecado. Mire qué revelación nos está diciendo ahí. Ya, dice que ya no le tenemos que servir al pecado, porque antes tenía señorío, me imagino que antes tenía señorío. Lo podías hacer como en la ley, y después matabas un becerro y quemabas la sangre, el cuerpo, y ya. No, hoy estamos en la gracia. Hoy nos fue revelado nuestra identidad. Entonces, como dice la canción, ya no seamos esclavos. Ya no tengo temor de ser esclavo. Ya soy libre de esclavitud.
Y no sé, vamos a ver quién me ayuda. Así también vosotros consideremos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra llave que nos da aquí de la revelación. Porque, mire lo que dice Romanos 6. Consideraos. Sientan que está muerto el pecado, pero dice, consideraos. Eso significa, tómalo como una verdad, créelo, reconócelo, párate desde esa realidad. Eso es lo que dice la palabra. En otras palabras dice, no vivo peleando desde mi debilidad. Ay, ojalá que mañana no caigo. Ay, ojalá que no me tiente. ¿Quién los va a tentar? Nadie tiene derecho a tentarlos. Porque ya no tiene señorío sobre ustedes. Nadie va a tocar sus deseos, sus emociones. Porque Él ya no tiene el derecho. Porque ustedes, el viejo hombre, ya fue crucificado. Ustedes son nuevas criaturas en Cristo. O sea que ustedes ya saben que ustedes tienen poder sobre el pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice. Mira este orden que puse aquí. Primero dice, el pecado ya no tiene señorío sobre ustedes. Y después dice, por eso no lo dejes reinar. No lo dejes, ¿qué? Reinar. Puch, es una revelación que nos está enseñando que nosotros estamos limpios. Y me impactó eso tan importante, ese orden es importante. Nosotros muchas veces enseñamos al revés lo que le estaba diciendo. No peques para que seas libre. Imagínense. Nosotros a veces enseñamos, ya no hagas eso. Ojalá que seas libre de ese pecado. No, ya fue revelado acá. Nosotros ya fuimos limpios, ya fue crucificado nuestro viejo yo. Yo ya no voy a trabajar porque, sí, mi debilidad no. Si ustedes tienen bien claro su identidad, ustedes saben cómo dirigirse todos los días. Porque aquí lo dice. Ya no fuiste libre, ya fuiste libre en Cristo. Por eso no vivas como esclavo. Esa es otra cosa. Si tú quieres vivir como esclavo, entonces no estás viviendo para Cristo. Porque cuando Cristo está en mí, ¿para quién vivimos? Para Cristo. Pero si nosotros somos de aquello que lo sacamos y después nos pasamos a ser esclavos, después queremos que otra vez con Cristo y nos volvemos libres. No, eso no trabaja aquí. La revelación dice que ya no sos para servir a ese amo, porque Cristo ya vive en ti. Créelo. Por eso dice, créelo, dice Pablo, con convicción, que eso ya fue crucificado. Créanlo. Y así seguimos en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais o fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido tu corazón y libertados de pecado. Veniste a ser siervo de la justicia. O sea, somos
Los justicieros. Buen nombre ese, ¿va? No vas a pensar vos, Emilio, que somos los justicieros del mal. No, hombre. Nosotros somos los justicieros venciendo el mal. Nosotros somos los justicieros. Mire todo lo que nos dice la revelación. Hasta justicieros somos del pecado. Y es poderoso eso. Eras esclavo del pecado. No dice sigo siendo esclavo del pecado. Eso no dice la revelación. Aquí dice fuiste esclavo del pecado, pero ya fue crucificado. Y no te engañen, no sigue siendo esclavo. Porque fuimos libertados. Entonces esa revelación y esta enseñanza no es solo de prohibiciones. Ustedes deben de saberlo, sí, como les decía, no forniques, no mientas, no te contamines, no caigas, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque ustedes ya tienen Cristo. Y cuando uno tiene Cristo, créanme que todo pasa. Todo puede pasar. Pero no es aquello que me va a tentar. Yo identifico que eso es mal. Eso es el amo del pecado. Porque tengo mi identidad. ¿De dónde viene? Porque yo ya no soy esclavo. Cristo rompió ese dominio del pecado. Imagínense, ahora tienes una nueva, ¿qué? Identidad, nueva naturaleza. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. ¿Sí? La vida espiritual de vida es Cristo. Voy a poner un ejemplo para que entiendan esta revelación. Y se me está viniendo ahorita. ¿Cómo es la gravedad? Si yo tiro algo, viene para abajo. O sea que no te dejes que ese amo te jale hacia abajo. Sean valientes. Así como el avión, cuando pone su fuerza, rompe la gravedad, ¿sí o no? Porque se eleva y va para arriba. Entonces permitan que esa fuerza que entra en ustedes, que es el Espíritu Santo, los eleve a la gracia. Que los eleve hacia la intimidad de Dios. Venzan esa gravedad del amo del pecado, porque ustedes tienen poder sobre él. Ustedes tienen la sangre de Cristo en la cruz, porque ustedes tienen la identidad de Cristo. Cuando ustedes entienden cuál es su identidad y de dónde viene, ese amo está bajo sus pies. Y no hay gravedad que te jale. No hay ninguna fuerza que te mire caer. Porque ustedes tienen una fuerza mayor que los mantiene hacia arriba. Tienen una fuerza que no los deje caer, no los deje caer. Tienen una fuerza de victoria. Tienen una fuerza de conquista. Tienen una fuerza de alzar banderas. Tienen una fuerza para vencer todo enemigo que se les ponga enfrente.
que se les pegue la espada a la mano. Pónganse en ese campo de lentejas y cumplan lo que Dios les ha asignado. Por eso el Señor me dijo, todo hombre que ahora de esta casa y de todos los que oyen y los que están escuchando y los que van a escuchar esta palabra, todo aquel que trabaja en el reino tiene que saber de dónde viene primero su identidad y de dónde pertenece su naturaleza. Entonces Dios te va a dar asignaciones, te va a dar dirección, te va a mantener con fortaleza. Vas a dominar el miedo y vas a cumplir la promesa. Y para terminar, porque ya están nerviosos los muchachos con Brasil. Fíjense bien, llévense esto que escribí. El pecado domina al hombre que no conoce su identidad. Fíjense bien, el pecado domina al hombre que no conoce su identidad y lo tiene siempre hacia abajo. Pero pierde fuerza sobre el hombre que entiende que Cristo vive en él. No le enseñes al hombre solamente a huir del pecado. Enséñale que Cristo ya no pertenece al pecado. Si Cristo está en mí, el pecado no nos voltea a ver. Y si se acerca, sabe que tenemos la victoria. Y si se acerca, ya identificó qué identidad tenemos. Y si se acerca, sabe qué naturaleza pertenecemos. Y para saber qué mira en nosotros, Cristo en nosotros, que el Espíritu nos mantiene a flote con valentía. Entonces, ustedes ni yo somos esclavos tratando de ser libres. Soy un libre aprendiendo a vivir como hijo. Esa es tu identidad. Yo soy hijo. Y cuando si nosotros nos orgullecemos cuando andamos con nuestra madre o con nuestros padres, nos sentimos orgullosos de andar a la pared. Ella es mi papá, ella es mi mamá. Entonces Satanás mira que mi Padre es Cristo. Y Él no se va a poner a enseñorearnos. Porque sabe que está vencido. Y porque sabe que ya fue crucificado nuestro yo antes. Muy bien. Amén. Entonces, hoy vamos a tener la Santa Cena. Y aquí hay algo muy bueno. Siempre háganlo en memoria de mí. Párense, por favor. Le pido a Sarita que me ayude. Bendecimos en el nombre del Señor los elementos. Por favor, pasad. Y antes de finalizar esto, quiero bendecir a todos los de las redes. Los bendigo. Y llévense esta revelación
que nosotros somos libres y somos hijos y tenemos su identidad en Cristo. Los amo, los bendigo. A todo aquel que está en redes, nos despedimos el día de hoy y que esta semana sea bendecida. Amén.